Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ustedes pueden comprobar, estamos aquí tomando el cafetito porque han subido un poquito las temperaturas y se está muy bien. La primera pregunta que nos tenemos que hacer hoy es obvia. ¿Por qué se produjo una reacción tan violenta a la baja de las bolsas y de los bonos en la sesión de ayer? Claro, evidentemente lo primero que tenemos que pensar es que se debió a la publicación de un IPC por encima de lo esperado. Efectivamente, se publicó un IPC correspondiente al mes de enero de 3,1 cuando se esperaba un 2,8. Ahora bien, si lo fijamos en la subyacente, lo que vemos es que prácticamente coincidió lo publicado con lo esperado. A mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta el índice de precios de los gastos de consumo personales, porque es en lo que se fija Powell y lo que se fijan los miembros del FONC. Y cayó en el mes de enero por primera vez en los últimos 3 años por debajo del 3%. Con lo cual, sí, los datos de inflación, pues bueno, no fueron buenos, pero bueno, tampoco fueron algo que nos sorprendiera enormemente. Además, debemos de tener en cuenta que ya el mercado de futuros sobre fondos federales había ya descontado que en marzo no iban a recortar los tipos de interés los miembros del FONC. Entonces, bueno, ¿por qué se produjo ese brusco movimiento a la baja en las bolsas y en los bonos? Ustedes saben perfectamente que ante estas noticias lo primero que solemos hacer nosotros es fijarnos en la rentabilidad de las notas a 2 años. La pregunta es sencilla. ¿La subida de la rentabilidad de las notas a 2 años, experimentada en la sesión de ayer, nos está anticipando subidas fuertes de tipos de interés por culpa del dato de inflación de ayer? Yo de entrada creo que no, pero vayamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que les hemos trazado una resistencia que hemos trazado uniendo los máximos del mes de diciembre y los máximos de comienzos del mes de enero. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que esa resistencia está en 4,27. Si se fijan en el gráfico, observarán que esa resistencia fue superada, a continuación la rentabilidad cayó, ven ustedes que el soporte de la zona 427 funcionó y luego subió. Pues bien, yo lo que creo es que el dato de inflación de ayer sirvió de excusa para que esta pauta desplegara un segmentito al alza en el rebote que estamos viendo y que ya se había iniciado en el mes de diciembre. Nosotros en Opla Finance, en tanto en cuanto se respete esa resistencia que ven ustedes en el gráfico de la rentabilidad de notas a 2 años en la zona de los 4,77, vamos a considerar como el escenario más probable que no ha habido variación y que estamos simplemente en un rebote dentro de la rentabilidad de las notas a 2 años. ¿Qué significa que no ha habido variación? Bueno, nosotros creemos que la tendencia de los tipos de interés a largo plazo, a más de 2 años, sigue siendo alcista. Lo único que sucede es que estamos en un movimiento lateral. Por este motivo, nosotros seguimos manteniendo la parte de nuestro patrimonio que solemos invertir en efectivo o en bonos, está invertido en efectivo, concretamente en fondos de inversión en activos monetarios, con un vencimiento medio de esos activos inferior a 90 días. Con lo cual, podemos decir que no hubo modificaciones. Claro, y ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces por qué cayó? Bueno, yo lo que creo es que se produjo la caída porque había un sentimiento alcista extremo. Ya saben ustedes que el índice de codicia y miedo marcó en la sesión no de ayer, sino en las de antes de ayer, en nivel 78, nivel de codicia extremo. Pero lo más llamativo fue que el pasado 10 de febrero nos encontramos que el presidente Biden publicó un tuit en el que decía que él estaba muy contento y se lanzaba flores porque el SP500 había superado el 5.000. Obviamente, él pretendía sacar provecho de esa fuerte tendencia alcista del SP500 para hacerle ver a la gente que se lo deben a él. Y efectivamente, en parte es verdad, porque él ha gastado tanto, el gasto público lo ha llevado a niveles tan altos que ha provocado un rebotón de la economía y evidentemente ha ayudado al SP500. Ahora bien, todos sabemos que el máximo indicador de opinión contraria que existe en el mundo es el presidente de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Supera a los directores de los periódicos de gran cobertura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues en el momento que este hombre se hace eco de que el SP500 ha superado el 5.000 debemos considerarlo los especuladores de bien como un techo. Ya no solamente porque haya un muro de opciones call en el 5.000, sino simplemente por esta impresionante noticia. ¿De acuerdo? Biden, magnífico indicador de opinión contraria. Por lo tanto, nosotros como especuladores de bien ya consideramos que, a pesar de que la tendencia del SP500 es alcista, ahora en el 5.000 se va a parar y muy probablemente va a desplegar un amplio movimiento lateral. De tal manera que la caída de ayer no se debió al dato de inflación, en nuestra opinión, sino que se debió a un extremo de confianza en la continuación de las subidas, tal y como reflejó el tuit del presidente Biden. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué nos dice el gráfico? Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, lo que sucedió ayer es que perforó el soporte de la zona 4.998 y de la misma manera que nosotros lo habíamos visto como un soporte importante, lo vio la mayor parte de la gente. ¿Y qué hicieron? Pues vender e incluso abrir posiciones cortas. Ahora bien, me gustaría que ustedes se fijasen en lo que sucedió cuando llegó al soporte de la zona de los 4.950. Si se fijan en el gráfico, observarán que al final de la sesión, a eso de las 9, ven ustedes que lo perforó, pero luego lo recuperó.
De tal manera que estamos viendo que la zona 4.945-50 es un soporte muy importante. ¿Qué esperamos a corto plazo? Bueno, pues esperamos a corto plazo que rebote, que siga subiendo y se mueva lateralmente por debajo de 4.998, porque ahora el 4.998, como saben ustedes bien, se ha convertido en una resistencia. ¿Qué es lo peor que podría suceder? Bueno, pues yo lo que creo es que debemos de fijarnos en el 4.945. Si ese soporte fuese perforado, imaginemos que pierde el 4.930, 25, 20, pues nosotros ahí lo consideraríamos como el inicio de un movimiento a la baja significativo, el inicio de un retroceso más profundo. Incluso nosotros, en el muy corto plazo, buscaríamos abrir posiciones cortas. ¿Con objetivo qué zona? Pues yo creo que objetivo mínimo zona 4.860, ¿de acuerdo? Que es propicio para especular a corto plazo. ¿Pero qué significa desde el punto de vista de largo y medio plazo? Hombre, desde el punto de vista de medio y largo plazo, yo lo que creo es que estaríamos ante un movimiento lateral dentro de una tendencia alcista, con lo cual lo que estamos asistiendo hoy es a un mero parón. Dicho esto, nos vamos al rey. El rey sigue siendo el Bitcoin. Vaya tarde que nos dio ayer. Bueno, lo importante, primero, se siguen registrando entradas de dinero en los ETFs de Bitcoin. Por lo tanto, vemos que la gente está convencida de que hay que comprar Bitcoin, ¿de acuerdo? ¿Qué vimos ayer en el movimiento? Bueno, como saben ustedes bien, nosotros les dijimos que si perforaba el 49.463, nosotros íbamos a cancelar las posiciones largas que teníamos en el Bitcoin para asegurar la ganancia. Bien, todo bien, perfecto, cancelamos. Ahora les enseñaré cómo nos llegó el mensaje al grupo que estamos operativos en la cartera de Oplac. Lleva funcionando desde octubre, pero solamente para los que formamos parte del equipo. Ya en breve estamos ya casi listos para lanzarlo al resto de personas que estén interesadas en suscribir el servicio. Vayamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, nos encontramos que al llegar a la zona del 48.448, ven ustedes que el Bitcoin cayó, pero se produjo un escape falso a la baja. Se lo hemos marcado ahí con una elipse de color rojo vertical. Ven ustedes, por lo tanto, que la primera conclusión a la que debemos de llegar es que esa zona de soporte de los 48.450, eso es una zona de soporte muy importante. Y nosotros la vamos a incorporar a nuestro sistema. Cuando digo nosotros, me refiero al equipo de Opla Finance. ¿De acuerdo? ¿Y entonces qué pasó? Bueno, pues esta figura es una figura de escape falso a la baja. Es una figura tradicional del análisis técnico. Bueno, pues nos encontramos que a partir de las 8 volvimos a abrir una posición larga en el Bitcoin. Los mensajes, para aquellos que suscriban el servicio de Opla Finance, se generaron así nos llegaron los mensajes a todo el equipo. Tal y como pueden ver ustedes, ahí se registra la primera venta y luego en la línea superior se registra la siguiente señal de compra. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, lo digo yo personalmente, yo creo que el Bitcoin se va a mover lateralmente, ¿de acuerdo? Por encima de 48.450. Bien, pues nosotros en Opla Finance hemos decidido que en tanto en cuanto el Bitcoin se mantenga por encima de 48.450, nosotros vamos a mantener una predisposición alcista. Yo se lo dejo para que mediten. Y ahora bien, esto se lo voy a contar porque esto es para que se echen unas risas. Ayer, en una comisión parlamentaria, el gobernador del Banco de Nueva Zelanda se rió de todos nosotros. Y usted mira, ¿pero qué me está diciendo? Sí. Dijo que el mejor negocio del mundo es el de los banqueros centrales, porque imprimen todo el dinero que tienen y los ciudadanos se lo creen. ¿Ustedes creen que les estoy mintiendo? Ahí les pongo el tuit. Adiós, hasta luego. Que pase muy buen día. Y me bebí un tequila, otro tequila para el dolor. El camarero sirvió uno y sirvió dos. Se pegó, me gustó y la...